Buenas tardes. Hoy veremos en nuestro módulo 3 la gestión de conflictos en la parte de resolución, la construcción de consenso. Nos enfocaremos en una primera parte que es la negociación basada en intereses, es decir, el modelo de Harvard de negociación colaborativa. Notarán ustedes, conforme avancemos, cómo los diversos saberes que hemos ido adquiriendo confluyen en el esquema de resolución presente. William Ury y sus colaboradores no hablan exactamente de reglas de oro. Hemos elegido este término para motivar a que ustedes le otorguen un lugar privilegiado en su registro. La primera regla de oro dice: separe persona de problema. Sea suave con la persona y duro con el problema. Esto es muy importante de tener en cuenta cuando estamos haciendo cosas concretas en pos de resolver un conflicto. El ejercicio es difícil y por eso debe hacerse con plena conciencia. La lupa, la mirada, la intencionalidad nuestra debe estar totalmente enfocada en el problema. Al problema hay que descubrirlo, conocerlo, analizarlo y pensar con mucha creatividad cómo resolverlo. A la persona cuya posición choca con la nuestra, considerarla, y esto es lo difícil, simplemente como un ser humano con temores y necesidades, intereses y deseos, cuya satisfacción en este momento y de la manera que lo está tratando de obtener choca con algún interés nuestro, o eso es al menos lo que sentimos. ¿Qué es ser suave con la persona? Preguntémonos, ¿cuándo sirvió de algo decir: sos un tarado, no entendés nada? ¿Cuándo construyó una solución ser sutilmente irónico o destacar las bondades propias en contraste con la actitud del otro? Somos suaves con la persona por respeto y por eficacia, porque confrontar con la persona no es conducente. Con el problema, en cambio, debemos ser duros, implacables, estar dispuestos a llegar al fondo, y esto implica trabajo. Nos conviene a todas luces mirar el problema como un objeto externo. Al separar persona de problema, nos alejamos de la inútil e improductiva frase: si él o ella no existiera, el problema no existiría. Sin embargo, si miramos el problema como una dificultad externa que solucionar, podremos dar el siguiente paso, que es pensarnos como un equipo interdependiente que debe solucionar este problema a satisfacción de ambos. Somos un equipo interdependiente que debe construir una solución para este problema. ¿Cómo hacemos para separar persona de problema? Al tratar con la persona, tenemos dos tareas. La primera es hacia adentro nuestro. Es importante que hagamos un caminito cada vez más fácil y conocido hacia nuestro interior, hacia el sincero diálogo con nosotros mismos. Debemos, pues, hacer autocontacto y preguntarnos: ¿qué me pone tan mal? ¿Qué me saca de quicio de esta situación? Y decimos de esta situación y no de esta persona, porque es la situación que sentimos provocada por la persona y no ella misma la que nos está irritando. Racionalizar, entender, poner en palabras qué nos afecta tanto, objetiva nuestras emociones, las pone afuera, como un objeto observable, y por lo tanto nos ayuda a volver a la calma y gestionar mejor lo que sentimos. Al poder objetivar nombrando nuestras emociones, intentamos la autogestión. Nadie dice que sea fácil. ¿Qué nos puede ayudar? Retroalimentar con lo que hacemos enfocado hacia afuera. Recordar y aceptar que el otro también es un yo que ve las cosas desde otro lugar distinto al nuestro, pero que puede ser tan legítimo como el nuestro. Pensar que se está protegiendo ante algo que le causa temor. Por eso, hacia afuera, generamos una actitud de auténtica apertura y respeto. Y luego
Enfocamos con auténtico interés y curiosidad en lograr comprender a fondo cuál es el problema para el otro. Muchas veces creemos que preocuparnos porque el otro resuelva su problema es contrario a nuestros intereses. Nada más alejado de la realidad en el método Harvard. Comprender cuál es el problema para el otro es la llave que abre la puerta a una solución que no pase por sacrificar intereses míos. Tres técnicas específicas para el trato con la persona. Se trata de cuestiones que hemos venido trabajando. Percepción, emociones, comunicación. Cuando hablamos de percepción, además de recordar la diferencia entre mapa y territorio y que lo que vemos es la porción de realidad que tenemos delante y filtrada por nuestros modelos mentales, sepamos que William Ury nos dice que el conflicto no está en la realidad objetiva, sino en las mentes. El conflicto no está arraigado en la realidad. Se traduce objetivamente en una situación real, por cierto, pero está en la mente de las personas y en lo que cada uno percibe. Los temores pueden ser infundados, pero son temores. Es decir, esos temores son infundados con tono despectivo, no los hará desaparecer. Es más efectivo si logramos que salgan a la luz, preguntar por qué tiene tales temores, qué situaciones le han servido de antecedente y sobre todo, qué cosas se podría hacer para asegurar que esto que teme no ocurra y que no sea lo que está haciendo o reclamando ahora porque nos produce un perjuicio. Lo que nos atemoriza o nos irrita no son tanto los hechos, sino cómo los significamos. En diálogo debe esclarecerse y, si es posible, consensuar cómo significamos las percepciones. Esto implica ampliar mi percepción con la tuya y aportarte mi mirada del asunto. Podemos analizar la realidad objetiva, pero finalmente la realidad como cada parte la percibe es lo que importa. Por ejemplo, el aumento generalizado de precios por la inflación puede ser un hecho objetivo. Sin embargo, al renegociar el monto del alquiler de una vivienda, el propietario pensará, con esta inflación tengo que aumentar el alquiler porque ya no me sirve para nada. Y el inquilino dirá, con esta inflación el sueldo no me alcanza para nada, no puedo pagar más por el alquiler. Consensuar significados es, pues, poder aceptar que la inflación nos perjudica, no solo me perjudica. Emociones. Recordemos que son señales que nos indican que algo está pasando. Escucharlas, permitir que se expresen sin negarlas, asumirlas y luego encaminarnos a dar solución al problema señalado una vez que hemos retomado el control racional de nuestros actos, es darle a la emoción su lugar y permitir que juegue a nuestro favor. Igualmente, conocer lo que ocurre con la emocionalidad del otro nos puede dar una información muy valiosa y ayudarnos a que ni la suya ni la nuestra tomen el timón de la negociación. Ser comprensivos y legitimar un enojo, frustración, temor, confusión, etc., no significa que estamos abdicando, dando la razón y por lo tanto abandonando nuestros intereses. Y por supuesto, las herramientas de la comunicación. Escucha activa para comprender y empatizar correctamente, analizar y descubrir los intereses de fondo, parafrasear para seguir llevando la conversación hacia un trabajo de equipo, utilizar herramientas del habla como el lenguaje yo y la comunicación no violenta, que a la vez que dejan en claro nuestras necesidades, no cargan contra la persona con acusaciones ni ataques, ni la avergüenzan ni la intimidan. Finalmente, demos algunos ejemplos concretos de cómo podemos gestionar un conflicto siendo suaves con la persona. Por ejemplo, no prejuzgar pensando que lo que temo es justo lo que el otro quiere hacer. No siempre el alumno querrá pasarme. No echar culpas, aunque el otro las tenga. Por ejemplo,
¿Qué dificultades tenés con la materia? ¿Cómo puedo ayudarte sin ser injusta con los que estudiaron? Es mucho más prometedor que simplemente acusar de vago o de que no le importa la materia o de dejado a un alumno que llega a fin de año sin tener la materia aprobada. No defendernos de los ataques. Esto es muy difícil, pero mentalizados podemos lograrlo. Al ataque hay que desviarlo hacia el problema. Entonces, frente a una frase acusativa, es importante desviar el ataque hacia el problema, tomarlo como, no como personal, no me lo está diciendo a mí, está acusando la dificultad que tiene. Por ejemplo, yo puedo decir, sin esta materia no hay promoción, ¿qué tenés pensado hacer? Tranquila y sin nervios y sin entrar en el tire de afloje de quién es el culpable de que el chico se lleve la materia. Explicitar nuestras percepciones comunes y diferentes. Por ejemplo, la hermosa pregunta, ¿cómo ves esto? Que implica que tenemos miradas y que ambas miradas pueden y deben ser consideradas. Involucrar al otro en el proceso. Por ejemplo, en lugar de acusar hasta que no aparezca el que rompió la estufa o el calefactor o el ventilador, no sé qué, involucrar al otro en el proceso. Chicos, ¿cómo hacemos para mantener sanos los calefactores y los ventiladores? Escucho ideas, escucho propuestas. Vamos, a ver, ¿cómo hacemos? Y mantener nuestro ego a raya. Evitar el yo lo dije desde un principio, pero no, había que darme la contra, como siempre. Ojalá alguna cosa que hayamos descubierto tempranamente y hayamos advertido sea lo que los demás terminaron resolviendo. Eso nos tiene que dar una alegría interior. Darle el gusto a nuestro ego, diciéndole a los demás lo que ya saben, que es que a nosotros se nos ocurrió primero, no agrega nada, no suma y podría llegar a restar.